Muy buenas tardes. En esta sesión de ejercicios se va a resolver em, problemas variados de series. La idea en esta sesión es presentar un problema, una serie donde hay que estudiar la convergencia y para eso identificar, o usar el criterio de convergencia más adecuado para poder decidir si la serie dada es convergente o no. Entonces vamos a partir con algunos problemas que son interesantes acá porque, como se indicó en la clase, cuando aparecen factoriales o aparecen potencias, hay que usar el criterio del cociente o de la razón y el criterio de la raíz, respectivamente. Eso es, en general, el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en el problema número 1, se presta para utilizar el criterio de la raíz porque uno puede, sacando raíz, eliminar ese exponente. Y eso es lo que se hace acá. Entonces, la raíz, llamando a su n a la sucesión, la raíz enésima de a su n nos queda esta expresión. Recuerde que el límite de la raíz enésima, si el valor es menor que 1, la serie converge, si es mayor que 1, diverge, y si es igual a 1, no se puede decidir absolutamente nada. Bueno, en este caso, al calcular la raíz enésima, nos queda el producto de dos fracciones. Respecto de la primera, el límite va a dar 1, el límite de la raíz enésima es 1. Aquí lo recomendable es recordar algunos límites básicos que aparecen con frecuencia, que es ese, y el otro límite que aparece con frecuencia es este, lo voy a encerrar en color, en rojo acá. Esa es la razón por la cual se reescribe este término de esa manera, para hacer uso de ese límite. Observar que también uno puede calcular este límite directamente usando el L'Hopital. Y para eso es recomendable cambiar la variable n por x y calcular el límite de esta función. 2x menos 3 sobre 2x más 1, y esto está elevado a x. Esto es de la forma 1 elevado a infinito. Es de la forma 1 elevado a infinito, así que aquí aplica regla del L'Hopital. Bueno, el cálculo usando regla del L'Hopital podría ser largo, pero el empleo del límite básico simplifica bastante, como se puede apreciar acá. El valor del límite es e elevado a menos 2, que es menor que 1. En consecuencia, la serie inicial es convergente. Vamos a considerar entonces el problema número 2, donde este tiene a su n. Fijarse que en este caso vamos a usar el criterio de la integral. Vamos a aplicar el criterio de la integral. H de x es x logaritmo de x, 1 más logaritmo de x al cuadrado, y el recíproco de h es f. Llamemos f al recíproco de h, donde h es esta función que está acá, considerada para x mayor que 1. Entonces, queremos estudiar la convergencia de la integral entre 1 e infinito de f de x. Si esa integral converge o diverge, lo mismo pasará con la serie. Para poder usar ese criterio, la función f tiene que verificar tres propiedades: ser continua, ser positiva y ser decreciente. Generalmente, la parte difícil es mostrar que la función es decreciente. Bueno, en este caso particular, generalmente uno prueba el decrecimiento
cuando la función es suficientemente regular con el signo de la derivada. Aquí en este caso el cálculo de la derivada puede ser un poco engorroso, así que uno puede darse cuenta que la función h, de la cual f es su recíproco, es creciente. Porque logaritmo de x, cuando x positivo es creciente, x y el cuadrado también es creciente. Así que es una combinación de funciones crecientes. Uno podría probar que la derivada de h es mayor que 0. Eso es lo que tendría que tratar de probar. Si prueba que la derivada de h es mayor que 0, fijarse en términos de h, hagamos un comentario acá, ¿cuánto vale f' de x es igual a menos h de x elevado a menos 2 por la derivada de h. Entonces, si este término es positivo, esto es negativo, y por lo tanto la derivada de f es negativa, y la función es decreciente. Por lo tanto, tendríamos que probar que h es creciente, y ahí se mostró directamente. Bueno, en resumidas cuentas, el cálculo, la integral de f de x, considerado desde e, o de algún número, el cálculo es bastante directo. Bueno, aquí nos saltamos un paso, lo voy a comentar acá. Vamos a comentar acá el cálculo, un cálculo que se acostumbra a hacer acá, mira. Esta integral de f de x es igual a, con el cambio de variable, por supuesto, u igual logaritmo de x, que lleva a que el de u sea 1 sobre x de x. La integral acá nos queda la integral de, veamos cuál era la función. Entonces nos queda u 1 sobre u por 1 más u cuadrado de u. Bueno, esta integral se calcula empleando fracciones parciales. Esta integral se calcula empleando fracciones parciales. El cálculo va así, ¿no? Es u es 1 menos 1 sobre 1 más u cuadrado. Aquí sacamos por simple inspección la descomposición. Queda 1 más u cuadrado menos, aquí va a ser 1, para que calce. Aquí tendría que ser 1. Recuerden la descomposición. Ahí. Entonces nos queda así. Bueno, esta integral queda logaritmo de u, todo más la constante, ¿cierto? Más un medio del logaritmo de u. En realidad no más un medio, menos un medio del logaritmo de u. Menos acá. Del logaritmo de 1 más u cuadrado. Más la constante. Y si uno hace toda la álgebra, acá, a propiedades de logaritmo, nos queda logaritmo, vamos a colocar paréntesis, de u partido por la raíz, de 1 más u cuadrado, de u, más la constante. Si uno vuelve a la variable original, llegamos acá, ¿no? Como pueden apreciar, el cálculo es bastante directo. Se evalúa entre E y Q, ahí está el cálculo. Se evalúa entre E y Q. Y se evalúa entre E y Q
y después se toma el límite, cuando Q se va a infinito. Y cuando Q se va a infinito, lo que está dentro, cuando Q se va a infinito, este término tiende a 1. Tiende a 1. Por lo tanto, el logaritmo de esa expresión tiende a 0. Así que la integral converge. Por lo tanto, la serie converge. Nota, una manera bastante más fácil, pero requiere un conocimiento previo, es el siguiente. Digámoslo acá, C sub n, que es el recíproco, ¿no? Que es 1 sobre n, logaritmo de n, factor de 1 más el logaritmo cuadrado de n. Todo esto se puede acotar. Esta parte es mayor que logaritmo cuadrado de n, así que todo se puede acotar por 1 sobre n logaritmo cubo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, esta serie es una p-serie logarítmica. La p-serie, pongamos de 2 en infinito. Una p-serie logarítmica. Converge si solo si p es mayor que 1. El mismo criterio. Por lo tanto, la serie original converge porque es por comparación. ¿Okay? Otra manera de hacer el cálculo. Bueno, veamos el problema número 3. Aquí hay una mezcolanza. A ver, en el problema 3 se hace una reescritura bien interesante. ¿Qué es lo que está detrás? El empleo de este límite. Esto tiende a 0. Para Q mayor que 0. Sea cual sea el exponente, positivo es el límite 0. Se puede probar fácilmente con lo que está. Bueno, y entonces, con esa información, reescribe adecuadamente la expresión. Si uno factoriza en el denominador, si uno factoriza el numerador por la mayor potencia de n y el denominador por n, nos queda de esta forma. Entonces agrupa adecuadamente. Cuando uno hace el álgebra acá queda así. Aquí nos aparece algo con ese logaritmo. Así que la expresión se puede escribir de esta manera. Donde C sub n, los términos que sobró, lo vamos a escribir en rojo. S con S. El límite de ese cociente es 1. Entonces, C sub n en el límite no va a funcionar. Entonces hay que trabajar con esta expresión. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es usar el criterio del límite con una potencia adecuada de P. Okay. Este límite siempre es 0. Por lo tanto, la potencia con la cual tenemos que trabajar tiene que ya ser mayor que 1. Si vamos a aplicar el criterio del límite y vamos a comparar, el límite nos va a dar 0, la serie con la que comparamos ya tiene que ser convergente. Vamos a ver si es posible escoger P mayor que 1, de tal manera que A sub n sobre B sub n tenga límite 0. Ese es todo el cuento. ¿Existe P? Debe ser 0 el límite, porque ya sé que B sub n converge. Ese es el tratamiento aquí. Y lo que está ocurriendo es que si efectivamente es así, ¿por qué razón? Porque si nosotros cogemos 1 sobre n elevado a p al hacer el álgebra, nos va a quedar en alguna parte esta expresión, logaritmo de n sobre n elevado a 3 medios menos p.
Entonces de acá, 3 medios menos P tiene que ser un número mayor que 0. O sea, P debe ser un número tal que menor que 3 medios y mayor que 1. Entonces dice uno, si P es 5 cuartos, este número es menor que 3 medios, ciertamente, y mayor que 1. Así que esta elección de P, pero no es la única. Cualquier valor de P en este rango va a servir. De hecho, el 5 cuartos es el promedio del 1 y 3 medios. Por eso es que funciona ese número. ¿Okay? Por el razonamiento que se está indicando acá. Esa es la razón. Bueno. Acá entonces el problema acá es directo, la sucesión a su n de su n tiende a 0. La convergencia de B implica la convergencia de A sub n. Cerremos con este problema, con el problema 4. Queremos estudiar la convergencia de esa serie. Aquí lo que hay que darse cuenta es de lo siguiente. La sucesión a su n se separa en dos pedazos. Aquí la regla que se va a aplicar es la siguiente. A sub n se va a escribir como la suma de dos sucesiones. Uno analiza la convergencia separadamente de cada una de estas series, que es la serie generada por B sub n y la serie generada por C sub n. ¿Qué dice el criterio? La propiedad dice que si ambas series son convergentes, entonces la serie formada por la suma también lo es. Si una converge y la otra diverge, la serie generada por la suma diverge. Si ambas divergen, no es posible decir nada. Bueno, ¿quién es B sub n? ¿Quién es C sub n? Bueno, en el caso C sub n es 1 sobre n cuadrado menos 2n, que rápidamente se puede acotar sobre 1 sobre n cuadrado. Así que la serie de C sub n converge. ¿Qué podemos decir de la serie B sub n? Bueno, respecto a la serie B sub n, nosotros dividimos, vamos a aplicar el criterio de la razón, perdón, es de la raíz. Se presta por este exponente. Fíjate que aquí nuevamente estamos usando el hecho que la raíz enésima de n tiende a 1, cuando n se va a infinito. Muy, muy importante esa propiedad. El límite da 7 medios mayor que 1, así que la serie diverge. En consecuencia, esta serie es divergente, porque el término enésimo es la suma de dos sucesiones, una que genera una serie convergente y la otra divergente. Bien, vamos a ir cerrando esta clase con algunos problemas. A ver, en general, dada una sucesión, una serie, definimos dos series, P sub k y Q sub k. En realidad, P sub k, en general, dado un número, fijarse acá, lo que está haciendo no es una cosa tan extraña, dado un número real cualquiera, nosotros podemos considerar A más, que es el máximo, el mayor valor entre A y 0. Si el A es mayor que 0, marca A, y si el A es menor que 0, va a marcar 0. Y A menos es el máximo valor entre menos A y 0. Es el máximo valor entre menos A y 0. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar A menos? A menos va a decir que si A es menor que 0, si el número A es negativo, menos A es positivo. Entonces, el mayor entre menos A y 0 es menos A. Y si A es positivo,
entonces menos a es negativo y el máximo entre menos a y 0 es 0. Bueno, esta en general, esto se llama la parte positiva. Parte positiva y esta es la parte negativa del número. Entonces, dada una serie cualquiera, nosotros consideramos la parte positiva y la parte negativa de la sucesión y formamos dos series. Es lo que dice la parte 1, dice que si la serie es absolutamente convergente, si solo si ambas series convergen. Es inmediato de la definición que este número es mayor o igual que 0 y este es mayor o igual que 0. Si una de las series converge y la otra diverge, la suma debe diverger. La tercera propiedad interesante dice que si la serie converge condicionalmente, entonces ambas series deben diverger. Bueno, y la idea acá está, la consecuencia está dada como sigue. Todo número real se puede escribir como a más menos a menos. En efecto, si A es 0, te da 0. Si A es positivo, A más es A. Y A menos es 0. Y si A es negativo, A más marca 0. Y A menos marca menos A, con el menos queda más. Y el valor absoluto es con más. Esto es A más A menos. Entonces, es consecuencia de estas desigualdades las propiedades que se están indicando ahí. Solución, como ya se indicó arriba. Parte positiva, parte negativa, etc. Si la serie converge absolutamente, entonces las series P sub K y Q sub K convergen. ¿Y eso por qué? Bueno, es inmediato esto, ¿no? 0 menor que Q sub K, menor o igual que Q. Por lo tanto, si U sub K es una serie absolutamente convergente, esta serie converge. Y por criterio de comparación, esta serie converge. Lo mismo pasa para aquí. Y tenemos la convergencia. Recíprocamente, si ambas series convergen, la suma es convergente. O sea, U sub K es convergente. No hay mucho más que decir. ¿Qué dice la segunda parte? La segunda parte dice, si una converge y la otra diverge, entonces la suma diverge. Entonces U sub K diverge. Y eso es consecuencia de lo que estamos indicando acá. Bueno, de la igualdad y la propiedad de serie se sigue que, recordar lo siguiente, si ambas series convergen, entonces la serie de la suma converge. Por lo tanto, si una de ellas converge y la otra diverge, entonces esta debe diverger. Es una consecuencia, ¿no? Entonces la serie de sub K diverge. Si esta converge y esa diverge, entonces debe ser divergente. Bueno, y 3 sigue de 2. ¿Qué dice 3? Si la serie converge condicionalmente, entonces ambas deben ser divergentes. Si P sub K y Q sub K convergen, entonces converge el valor absoluto. Lo cual es una contradicción con la hipótesis. Pero veámoslo directamente. Si esta serie converge y esta serie diverge, entonces la suma de ellas también diverge.
Y del mismo modo, eso también diverge. Estamos usando la propiedad ocíaca. También el razonamiento que se ha comentado arriba. Bien. Ya. Los términos de una sucesión, de una serie, se definen de manera recursiva mediante la siguiente ecuación. A1 vale 2 y el siguiente se define en términos del anterior. Está en forma recursiva. Si nosotros formamos la serie con esos términos, ¿será convergente? ¿Será divergente? Y la respuesta es, en el primer caso, es que usando el criterio del cociente, fíjate que por el criterio del cociente, sin necesidad de saber cuánto vale a sub n, la fórmula a sub n se puede determinar hacia dónde converge el cociente. En este caso converge un número positivo. Por lo tanto, independiente como sea su n, la serie va a ser divergente. En el primer caso. Y en el segundo es, ¿para qué valores de k esta serie converge? Fíjate que es k, y k está fijo. K es un número natural. ¿Sí? K vale 1, K vale 2, K vale 3. ¿Cuáles son todos los valores de k para los cuales esa serie converge? Entonces vamos a aplicar el criterio del cociente acá, teniendo presente cómo aplica. Hacemos a sub n este término, a sub n sobre a sub n más 1. Vamos a simplificar lo que más podamos. Este término simplifica de alguna manera por este, y aquí entonces nos queda este. Y kn más k factorial, esto se escribe como kn factorial, y se empieza a incrementar los valores. Kn más 1 hasta cerrar aquí. Vamos a cerrar acá. Kn más 6. Ahí. Que es la expresión que queda en la última igualdad de esta línea. Bien, aquí uno puede factorizar, fijarse que el último término se puede factorizar por k, en el último término se puede factorizar por k, y este término cancela a uno de los de arriba y queda así. Y ahora hay que tomar el límite. K es un número entero. Entonces aquí hay casos que uno va a considerar. Estamos pensando en el caso que k es mayor que 1. El caso k igual a 1 nos interesa porque quedaría entonces n factorial al cuadrado sobre n factorial, quedaría n factorial. Y la serie generada por esa sucesión no converge. Entonces k es mayor que 1. Entonces uno puede mostrar aquí que la fracción quedaría, si k es 2, quedaría de esta forma, y si k es mayor queda lo anterior. En consecuencia, el límite cuando n tiende al infinito es 0 si k es mayor que 2 y un medio si k es 2. La serie entonces convergente para todo k, mayor que 1, por el criterio cociente. Aquí está el comentario, si k es 1, la serie diverge. Okay. Bueno, como para ir cerrando ahora vamos a estudiar esta serie notable, una serie notable. ¿Cómo habrá encontrado la serie? Te afirma que el lado derecho, multiplicado por ese número, es 1 sobre pi. Impresionante. Dice, verifique que la serie es convergente. La parte B es cuántos lugares decimales correctos de pi se obtiene el lector si usa solo el primer término de la serie. Ya la parte 2 va a quedar pendiente. Espero que podamos abordarla un poco más adelante. La parte 1 bastante directa es, ¿la serie converge o no? Bueno, lo que vamos a hacer es, se puede aplicar directamente el criterio cociente, vamos a hacerlo separadamente, para que no quede tan pesado a la vista.
Observe que A sub n se puede escribir de esa forma, donde este es B sub n, y este es C sub n. En ambos casos se va a aplicar el criterio cociente. B sub n más 1 sobre E sub n nos queda esta expresión. El límite es menor que 1, existe y es menor que 1, así que la serie converge. Exactamente el mismo razonamiento permite concluir que la serie es convergente. En C sub n se aplica exactamente el mismo criterio del cociente, o de la razón. ¿Ok? Así que las dos series convergentes, así que la suma de ellas es convergente. Otra cosa es probar que la suma de la serie es este número. ¿Cómo se podrá haber hecho? Notable. Notable. Bueno, para cerrar, estudiamos la convergencia de las siguientes series. 1 sobre logaritmo de n todo elevado a n, 1 más raíz de n más 1 al cubo menos 1, y e elevado al cotangente sobre 1 sobre n cuadrado. Criterios que podemos usar para calcular. Bueno, en el primer caso es inmediato el criterio de la raíz. Este límite tiende a 0, menor que 1. La serie es convergente. Bueno, en el segundo, aquí esencialmente tenemos un polinomio sobre un polinomio. Aquí el grado es un medio, y acá el grado es 3. Entonces la pregunta es, vamos a compararlo con 1 sobre n elevado a p, de tal manera que el cociente, ¿sí? El cociente va a tener grado n más un medio. Bueno, si nosotros colocamos, imponemos que p sea igual a 3, p más un medio es 3, el límite va a dar 1. La convergencia de b sub n va a implicar la convergencia de la serie, convergencia o divergencia, o el análisis, ¿no? En este caso, P va a tener que ser 5 tercios, ¿no? 5 medios, ¿no? Eh, que es un número mayor que 1. La serie entonces es convergente. Todo este razonamiento se anota para poder darse cuenta de cuál es el exponente a considerar. Y en el problema C3 vamos a resolverlo de dos maneras. Una manera, ambas correctas, pero una bastante larga comparada con la otra. La primera es la derivada de arco tangente de x es 1 sobre x cuadrado, así que lo que uno puede usar es el criterio de la raíz, de la integral. Ocupar el criterio de la integral pasa por considerar esta función y mostrar que es decreciente. Mostrar que es decreciente es equivalente a mostrar que la derivada es negativa. Bueno, la derivada es negativa por la razón de que si x es mayor que 1, entonces e elevado al cotangente es mayor que 1. Y eso es cierto porque arco tangente de x es mayor que 0. Y por lo tanto la exponencial elevado a ese exponente es, evaluado en ese exponente un número mayor que 1. Y por lo tanto 2 por un número mayor que 1 es mayor que 2, y entonces la diferencia es 0, es menor que 0. Así que la derivada es negativa. Así que estamos en la hipótesis de la criterio de la integral. Ahora el problema es calcular la integral, pero la integral, como bien nos dimos cuenta, es un cambio de variable. Y la integral es esta, que se evalúa entre 1 e infinito para dar este número que es convergente. Recordar que el arco tangente se va a infinito a pi medios cuando x tiende a infinito.
donde que se va a infinito. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que vamos a usar acá. Una manera bastante más fácil de hacer el cálculo. Es darse cuenta que la exponencial del arco tangente se puede acotar de esta manera. Para todo x mayor que 0. Y por lo tanto, C sub n se puede acotar de esta manera. Por una serie que es convergente. Que es la serie de 1 sobre n cuadrado. Así que el problema está completamente resuelto. Así que una serie, así que tenemos en este caso la serie 1 converge, la 2 converge, y la 3 también converge. Estudiamos la convergencia absoluta o condicional de la serie. Esta es una serie alternante. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, veamos. Cuando C sub n está dado por 1. Usemos el criterio de la raíz. Usamos el criterio de la raíz. El criterio nos dice que esta serie converge. Fíjate que debe tenerse presente, aquí por eso uno concluye bastante rápido, que cuando uno hace esto y quiere estudiar la convergencia absoluta, pasa por estudiar la convergencia de C sub n, ¿no? Así que si C sub n converge, converge absolutamente. Esta es la serie que estamos estudiando acá. Entonces, en el primer caso, la serie converge absolutamente, porque la serie de los valores absolutos de esta converge. Entonces, en consecuencia, converge absolutamente y en particular converge. En el caso 2, queremos estudiar nuevamente tomamos el valor absoluto, pero en realidad aquí nos damos cuenta que la sucesión original no tiende a 0. Así que la serie automáticamente diverge. Una serie de números reales tiene 3 posibilidades: o diverge, o converge condicionalmente, o converge absolutamente. No hay nada entre medio. ¿Okay? Las 3 son situaciones disjuntas. No pueden ocurrir 2 al mismo tiempo. Entonces la 2 diverge, y la número 3, bueno, si tomamos el valor absoluto, pasa por trabajar con esta serie. Podríamos comparar con b sub n igual 1 sobre la raíz, comparación en el límite, y nos va a dar que la serie diverge, o acotando como se está indicando acá. La serie C sub n no converge. Por lo tanto, la menos 1 elevado a n C sub n, esa serie no converge absolutamente. ¿Será que converge condicional? Y la verdad es sí. La serie converge por el criterio de Leibniz. El término general tiende a 0, es positiva, y es decreciente. Y el decrecimiento es consecuencia de que la derivada es negativa, a partir de 4. Así que la serie es condicionalmente converge. Y vamos a cerrar con este problema, que el que se va a comenzar a abordar esta semana, que es el de serie de potencia. Dice, encuentre todos los valores de t todos los valores del t para el cual esta serie converge. Entonces, ¿cuál es el razonamiento acá? Que es lo que va a llevar a motivar. Entonces, llamemos d sub n a todo el término. Por supuesto, si t es 0, d sub n es 0 y la serie converge. El caso que interesa es cuando no es 0. Entonces vamos a aplicar sobre esta sucesión cualquier criterio de convergencia. Cualquier criterio de convergencia que nos ocurra al valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si aplicamos el criterio de la raíz al valor absoluto, llegamos a que nos queda el valor absoluto de t por esta expresión que tiende a 1. Esto tiende a 1. Eso es fácil de comprobar. Así que esto tiende a t. Como espera, el valor del límite depende del parámetro. Y ahí entonces uno impone una condición. El criterio de la raíz dice que si el límite es menor que 1, converge. Entonces, si t es tal que
el valor absoluto de t es menor que 1, entonces la serie original converge absolutamente, porque la serie de los valores absolutos converge. Hay convergencia de inmediato en este intervalo. 1 menos 1. Ahí hay convergencia. Lo que además podemos concluir, por el mismo criterio de la raíz, es que si el valor absoluto es mayor que 1, diverge. Aquí diverge. Diverge. Por lo tanto, lo que queda es ver qué pasa si t es uno de los extremos. 1 o menos 1. ¿Qué pasa si t es 1 o bien menos 1? Entonces, veamos. Si t es 1, nos queda la serie, la serie con término general n sobre n más 2. Aquí me equivoqué, esto tiende a 1. Ese límite no es 0, la serie diverge con t igual a 1. Y con t igual a 1, el límite de la expresión menos 1 elevado a n por n sobre n más 2 también no es 0. De hecho, ese límite no existe. Así que la serie no converge en 1 y menos 1. En consecuencia, encontramos todos los valores de t para el cual esta serie converge, que es el intervalo menos 1, 1. Podemos decir aún más que en ese intervalo la convergencia es absoluta. Es un intervalo abierto. Vamos a empezar a estudiar este tipo de series durante esta semana. Esas se llaman series de potencia. Es una generalización de los polinomios, en algún sentido. ¿Ok? Bien. Hemos terminado la sesión de hoy.